uno muchas veces no se espera esto, que le puede pasar algo. Cuando jubilé anticipadamente, seguí poniendo. Yo quisiera tener información. Ahorro. Yo me impongo. Si yo no hubiese tenido provisión, creo que tendría que haber vendido la casa para pagar la deuda. Yo me impongo para que haya más información previsional. TIP Asesores presenta Conciencia Previsional. Bienvenidos a Conciencia Previsional. Como cada semana estamos informándolos sobre el tema fundamental para nosotros y para nuestros hijos, que es el sistema previsional y los beneficios que tiene cotizar. Queremos agradecer a TIP Asesores, que desde 2014 están haciendo este espacio de conciencia previsional y, por supuesto, el financiamiento del Fondo para la Educación Previsional FEP, que es administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Hoy tenemos a nuestra experta terapeuta ocupacional, Patricia Águila, con nosotros. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Quería saludar a todos en su casa también. Hablarles que hoy día vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que es acerca de la discapacidad y los beneficios que tiene el Estado para las personas con discapacidad. Así que pongan mucha atención, mucha oreja para todos los que están en la casa y pueden entonces poner atención y tomar nota de lo que tienen que hacer. Así es, vamos, bien lo dijo Patricia, situación previsional para las personas con discapacidad el día de hoy. Y cuéntanos un poquito, Patricia, para que introduzcamos este tema, ¿cuáles serían los beneficios, cómo aporta el Estado a las personas con discapacidad? Mira, las personas con discapacidad en Chile hay que tomar en cuenta que es más o menos un 20%, son alrededor de 2.600.000 personas que tienen discapacidad. El 50% de estas personas pertenece al quintil más pobreza. ¿Ya? Entonces el Estado, por lo tanto, ha hecho beneficios, ¿cierto? Y se ha creado beneficios que las personas pueden acceder. Ahora, muchas personas no acceden a estos beneficios, ¿por qué? Porque no tienen la credencial de discapacidad. ¿Ya? Lo primero que tienen que saber las personas en su casa es que para poder acceder a los beneficios que tiene el Estado tienen que tener esta credencial, tienen que sacarla. Es un trámite que hay que hacerlo en el CONPIN, uno parte desde el consultorio y desde ahí entonces uno puede partir y empezar entonces a hacer este trámite que es, primero que nada, obtener esta credencial de discapacidad. Entonces es fundamental obtener la credencial de discapacidad. Yo te quiero invitar, Patricia, y a ustedes los televidentes, a que vayamos a una entrevista que se le hizo al director del Senadis, Francisco Subercasó. Vamos a hablar, justamente estamos hoy día con él, hablando sobre discapacidad y los beneficios que tiene el sistema previsional. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero primero agradecer la invitación y saludar a toda la comunidad evangélica que sigue este programa. Para nosotros, desde el Servicio Nacional de la Discapacidad, es muy importante contar con este espacio para poder ir difundiendo temas relacionados a la inclusión de personas con discapacidad en los distintos ámbitos del desarrollo humano. Y se define la discapacidad ahora no como una merma, una dificultad o una falencia en la salud de la persona, sino que como una interacción negativa entre aquella dificultad o salud de la persona y el entorno, el medio ambiente. Si existe esa interacción negativa, entonces se genera la discapacidad. No basta nomás con la merma en la salud de la persona, sino que tiene que darse la interacción negativa con el entorno. Invalidez es aquel menoscabo permanente en la capacidad de trabajo de una persona. Puede ser a consecuencia de una enfermedad, accidente, de que del paso de los años se le debilitan sus fuerzas, o también puede estar definida como una incapacidad permanente. Todo eso lo genera y señala comisiones médicas a través de la CONPIN que hacen que se certifique o se califique como una persona con invalidez a una persona que tiene alguno de estos menoscabos nombrados, ¿no? Y esa invalidez no es necesariamente una discapacidad. Si la pensión básica solidaria de invalidez es un beneficio económico mensual, que hoy está en 160.013 pesos, y que se entrega a personas mayores de edad y menores de 65 años, es decir, que tienen entre 18 y 65 años y que han sido declaradas como inválidas por las comisiones médicas del sistema de pensiones, ¿no? Como les decía, es la CONPIN la que declara inválida a la persona. El trámite para sacar la pensión está disponible durante todo el año en el sitio web del IPS, que es el Instituto de Previsión Social. Uno puede meterse ahí al sitio web www.ipsenlinea.cl y puede a través del trámite en línea, digamos, pedir su pensión una vez que ha sido declarada la persona como inválida. Además, se puede tramitar esto a través del sitio web de Chile Atiende.
Ahí están muchos beneficios, se pueden obtener también a través de ese sitio web que es muy completo. Y beneficia, como les decía, a personas que tengan entre 18 y 65 años de edad, personas que no tengan derecho a recibir pensión en algún régimen previsional, personas que hayan sido declaradas con invalidez por las comisiones médicas de la Superintendencia de Pensiones a través del COMPIN, personas que de los últimos 6 años hayan estado al menos 5 años continuos o discontinuos en el país. Si bien también es la COMPIN la que califica y certifica la discapacidad, hay un único beneficio de transferencia monetaria para personas con discapacidad, que es el subsidio para personas con discapacidad mental, ¿no? Y que, claro, antes de recibir ese subsidio, que está avalado por la ley 18.600, la persona tiene que haber sido calificada y certificada como persona con discapacidad. También esa calificación y certificación se hace a través de 3 informes, también a través de COMPIN, en que la persona saca su credencial de la discapacidad y entra al Registro Nacional de Discapacidad. Esa es ya netamente una persona con discapacidad, no es una persona declarada inválida, sino que una persona con discapacidad, en este caso con discapacidad mental, y si cumple con los requisitos de ser persona con discapacidad mental y además estar dentro del 20% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, y que haya tenido una residencia continua en el país de a lo menos los últimos 3 años, entonces ya también puede obtener directamente el subsidio, en este caso, para personas con discapacidad mental, que es un monto mensual de 73.282 pesos. Escuchábamos al director del Senadis, ¿cierto?, Francisco Subercasó, y él hace una diferencia bien interesante y bien importante de hacer entre discapacidad e invalidez, Patricia. Que nos explicas un poquito más para que quede bien claro eso. Mira, lo que pasa es que la invalidez en el fondo está relacionada a la parte laboral. O sea, te evalúa una comisión, ¿cierto?, para ver si tú puedes o no puedes trabajar. Y eso te lo dan, en cierta manera, evaluando el porcentaje que tú puedes tener de discapacidad, ¿cierto?, donde se considera cada parte del cuerpo. Perfecto. Y se ve qué cosas tú, o sea, si tú puedes o no trabajar. Perfecto. ¿Ya? Y es como, con el fondo, te evalúan físicamente y eso, es la parte mental también, pero si tú no puedes trabajar. Uh-huh. Y la parte de discapacidad se refiere a la parte de que, como tú, como persona, si yo me siento o no, que yo no puedo acceder a las mismas cosas que el resto de las personas por la enfermedad o la patología, o a lo mejor por el tipo de trastorno que puedo tener, ¿cierto? La condición que yo tengo, que no puedo acceder a la misma cantidad de cosas. Entonces la discapacidad está más referido en cómo yo, ¿cierto?, desde la parte biopsicosocial lo percibo, exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo no puedo acceder al cine, si yo no puedo ir al cine igual como el resto de las personas, si yo no puedo ir a subirme una micro, si yo no puedo tomar la locomoción, si yo no puedo a lo mejor comprender lo que están diciendo en la televisión, alguna cosa, a eso se refiere la discapacidad. Está más referido desde mí hacia los demás y lo que yo, en el fondo, hacia la parte de lo que implica todo lo que es el contorno, ¿cierto?, el medio ambiente. Tu entorno. Perfecto. A eso se refiere. Entiendo. Y la invalidez se refiere entonces a la parte laboral específicamente. Por eso hace esa diferenciación. Y algo que sí recalcaba muchísimo, que también lo comentaste tú, la importancia del carnet de discapacidad, que se carga en el COMPIN, que era bien importante hacer ese trámite. Exactamente. Lo que pasa es que la credencial de discapacidad es la que te permite, es la puerta de entrada para entrar a todos los beneficios sociales que tiene el Estado para poder acceder a ellos, porque es la forma de demostrar de que tú tienes esa discapacidad. Perfecto. O sea, bien importante hacer el trámite. Y Francisco lo decía bien claro, entre la página, ¿no es cierto?, del IPS. Del IPS o Chile Atiende. O Chile Atiende, para que puedas hacer. Y también hablaba muchísimo del COMPIN. El COMPIN es, en el fondo, la entidad que te va a permitir, en el fondo, saber si tú eres discapacitado o no. ¿Va a tomar alguna decisión al respecto? Lo que pasa es que el COMPIN es el que acredita. A ver, tiene que haber alguna entidad que diga si esta persona tiene la discapacidad. Entonces, el COMPIN es el que hace la evaluación. Hacen 3 evaluaciones, son 3 informes para acreditar la credencial de discapacidad. Y también la superintendencia, a través del COMPIN, evalúa a la persona para ver también lo de la invalidez. Perfecto. Bien claro, y sobre todo para tener más claro aún sobre este tema que estamos hablando hoy día, que es la situación previsional de personas con discapacidad, vamos a seguir viendo la segunda parte de la entrevista al director del Senadis, Francisco Subercasó. Vamos. Hay un tema que nos importa bastante como Estado, como gobierno, es el que cada persona con discapacidad saque su credencial de la discapacidad. O sea, que haga el proceso de calificarse y certificarse como persona con discapacidad, porque de los 2.800.000 personas que les estoy hablando, hay solamente 401.000 personas que tienen la credencial. Es decir,
el número que ha sacado la credencial es muy chico en comparación con la cantidad de personas con discapacidad. Por lo tanto, no se ve reflejado en todas las políticas y en todos los esfuerzos que se hacen a nivel público el número real de personas con discapacidad. Y por otro lado, las personas con discapacidad, al sacar su credencial, también acceden a una serie de beneficios. Así que es muy importante para una persona con discapacidad que quiere postular a todos los programas de Senadi, de partida se necesita la credencial de discapacidad, pero no solamente internamente nosotros, sino que también hay muchos otros programas públicos y privados que considera la credencial de la discapacidad como relevante para obtener cierto beneficio y aportes extras. Por ejemplo, la ley 21.015, una ley que lleva 3 años ya de funcionamiento y una ley que reserva el 1% de cupo de empresas de más de 100 trabajadores para personas con discapacidad. Y gracias a esa ley hay hoy más de 20.000 personas con discapacidad trabajando. Pero esas personas con discapacidad que se pueden acoger a ese cupo a través de la ley 21.015 necesitan su credencial. Esa es la manera de calificar y certificar la discapacidad. Si uno va a postular a un subsidio habitacional, va a obtener un puntaje adicional por tener la discapacidad y eso se certifica con la credencial. A la vez tienen una serie de beneficios extra las personas con discapacidad, también no solamente los estacionamientos con discapacidad que todos conocemos, sino que también influye en el registro social de hogares, que es la puerta de entrada a todos los beneficios que da el Estado a las personas más vulnerables. Y el registro social de hogares entonces tiene una puntuación adicional a un hogar donde haya una persona con discapacidad, porque se asume que va a tener que gastar más ese hogar. Se puede postular a una serie también de prestaciones. Hay prestaciones de salud en modalidad de libre elección, en kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología, que no tienen tope para las personas con discapacidad. Una vez que tienen la credencial, pueden optar a esas prestaciones sin tope. Hay una ley, aquí la estoy leyendo, la ley 21.190, que fue publicada en diciembre del 2019, que derogó el artículo 22 de la ley 20.255 sobre reforma de pensiones. Y a partir de ahí, del 2019, ya la persona con discapacidad que encuentra trabajo no pierde la pensión. A partir ya del 2018, de abril del 2018, ahí se promulga la ley 21.015 que obliga a las empresas que tengan 100 o más trabajadores a que el 1% de su dotación de personal, al menos el 1%, está reservado para personas con discapacidad. Pero hay empresas que cumplen más que eso y hay algunas que ya estaban cumpliendo desde antes. Y el beneficio para las empresas y para la sociedad es la inclusión que va generando nuevas perspectivas de la vida y que genera normalmente mejora en el ambiente laboral, más eficiencia y una unión que es percibida por la gran mayoría de las empresas que han optado por este camino. Sí, que hay un lema que tenemos que dice que la inclusión es tarea de todos. Entonces, hacer un llamado a todos los que nos están viendo, escuchando en distintas partes del país, a que tengamos ese proceso interior también de abrirnos a las personas con discapacidad para hacer inclusivo el proceso también en nosotros mismos, en sacar todas esas barreras mentales, actitudinales que tenemos de repente para con una persona que es distinta o que se ve distinta y que en realidad en la medida de que nos vamos acercando, nos vamos sacando los prejuicios, nos vamos dando cuenta que todos somos bastante parecidos en el fondo y que tenemos que apoyarnos mutuamente y sobre todo generar redes. Y en tiempo de pandemia es muy importante trabajar sector público y privado juntos para poder salir adelante como país, porque nos ha pegado demasiado fuerte la pandemia y a todas las personas con discapacidad del país también un llamado a ser fuerte y perseverante en este tiempo que nos queda de pandemia para poder salir adelante y salir fortalecidos como país, como cristianos aquí también que son en este canal y como gente de fe que quiere y que se abre a Dios para que Dios nos siga ayudando en el día a día. Conciencia previsional. Escuchábamos atentamente al director del Senadi, Francisco Subercasó, que nos hablaba de la discapacidad. Y la discapacidad también empieza por nosotros, por la inclusión, por el deseo de no ver al otro como alguien diferente, sino que valorar todas las capacidades que tenemos diferentes, todos somos diferentes. Pero ojalá no enfocarnos en algo peyorativo, negativo. Yo creo que parte ahí la base para realmente ser inclusivo.
y sobre todo valorar a las personas que pueden estar trabajando con nosotros. A mí me toca trabajar en otra parte con una persona con discapacidad que de verdad es muy, muy, muy valioso. Así que bueno, Patricia, ya hasta me emocioné con el tema, porque en realidad me llama mucho la atención que haya gente todavía que discrimina o que no acoge a personas con discapacidad, porque hay distintos tipos de discapacidad también. Bueno, sí, hay discapacidad mental, discapacidad física, ¿cierto? También hay visceral, o sea, hay muchos tipos de discapacidad, pero lo importante es que hoy en día tengamos una mirada mucho más abierta, que seamos inclusivos, ¿cierto? Que haya una inclusión mayor en el colegio, donde los papás, ¿cierto? También permitan que sus hijos puedan ser amigos, puedan estar en contacto con niños con discapacidad, donde los profesores tengan la capacidad, que muchas veces la educación, ¿cierto? Las universidades no dan la capacitación para que los profesores puedan realmente hacerle clases o ver cómo pueden manejar esta parte de la discapacidad, ¿cierto? Intelectual o puede ser física que pueda haber. Entonces, importante que los colegios tengan la posibilidad de poder hacerlo, que también se le incluya un terapeuta ocupacional que en muchos colegios no existe, ¿cierto? Para que puedan hacer entonces esta unión y pueda partir desde la inclusión desde pequeños, porque cuando nosotros lo vemos desde chicos podemos ir avanzando hacia adelante. Así es. Oye, preguntarte también, el tema de la pensión. Dice entre 18 y 65 años tú tienes la posibilidad, digamos, de pedir esta pensión. ¿Qué pasa después de los 65 y qué pasa antes de los 18? Ya, mira, a partir de los 65 la persona que tiene la pensión de invalidez, ¿cierto? Cuando cumple 65 años pasa a otro sistema del pilar solidario, que es la pensión básica solidaria. O sea, tú cumples los 65 y pasas entonces de tener la pensión de invalidez a tener la pensión básica solidaria. ¿Ya? Y antes de los 18 años se puede acceder, los padres en el fondo lo acceden teniendo lo que es la acreditación, ¿cierto?, del niño que sea una persona con discapacidad, a lo que es la pensión, una pensión que hay por... hay un apoyo del Estado. Un apoyo del Estado. Es súper importante que lo sepa la gente. Sí. O sea, si bien la pensión, ¿no es cierto?, es de 18 y 65 años, existe entonces primero la cobertura antes y también después. Sí, pero la cobertura que hay es por un problema que hay intelectual. Cuando hay solamente ese tipo de discapacidad. Una discapacidad que sea intelectual y que está acreditada, entonces ahí el Estado da un bono, ¿cierto?, un beneficio que es estatal. ¿Tú te refieres a, por ejemplo, niños con el tema del espectro autista o quizás algún tema de... Cuando hay un retraso mental, un síndrome de Down, un espectro autista que sea acreditado como una discapacidad intelectual, ¿cierto? Entonces está este beneficio, ¿cierto?, que es un subsidio que hay para personas con discapacidad mental, para niños con discapacidad mental, que va hasta los 18 años. Perfecto. Y también me imagino que los requisitos o cómo es el proceso para que esa familia quizás tiene ya un diagnóstico desde que nació, se acerca al CONPIN, ¿cómo? ¿Es lo mismo? Sí, mira, lo que pasa es que, a ver, todos estos beneficios parten y digamos parten más o menos en el sistema público, donde la persona tiene que ir primero que nada al consultorio, ¿cierto? En el consultorio el médico lo evalúa, se hace una evaluación, tiene que también un informe del asistente social, ¿cierto? Y todo esto va al CONPIN. Y ahí en el CONPIN entonces uno pide la hora, la persona es evaluada, se lleva a la persona con la discapacidad para sacar esta credencial, sea un niño, sea un adulto, es el mismo camino, se hace una evaluación donde lo evalúa un equipo, ¿cierto?, de profesionales, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, fonoaudiólogo, médico, todos ellos evalúan, asistente social, evalúan a esta persona. ¿Por qué? Porque la ven en la integridad, se ve la persona en todo el entorno, en todo lo que implica la persona. Perfecto, ¿ya? perfecto. Es un enfoque biopsicosocial por lo mismo. Entonces se ve qué porcentaje tiene de discapacidad, qué parte hay, para de ahí entonces partir el camino y se acredita, te dicen ya tiene tanto porcentaje de discapacidad y eso entonces te dan la credencial, tú no lo tienes que llevar, de hecho ellos hacen el informe y este informe y te acredita la discapacidad y esto va a lo que es el registro civil. Y el registro civil te manda a tu casa tu credencial. Perfecto. O sea, igual bastante claro y tampoco es tan engorroso el proceso, es bastante fácil en el fondo. Sí, es importante estar informado y tiene que hacerlo. un tiempo, un lapso de tiempo que no puede ser muy largo también para hacerlo. Así que es un trámite que uno debería hacer y que la gente no lo está haciendo. Y que la gente no lo está haciendo. Y es muy importante que saquen su credencial de discapacidad. Muy importante también porque accede a beneficios, pero también, bueno, el Estado tiene que ponerse, me imagino que sabiendo que hay tanta gente que necesita, ¿no es cierto? También tiene que saber su panorama. Lo que pasa es que si el Estado no sabe cuántas personas hay con discapacidad y todo, ¿cómo puedes ver cuánta plata vas a necesitar para estos programas? Entonces, es necesario tener esta credencial y por lo mismo te la exigen para uno, por un lado, poder acreditar que la gente, ver quién puede acceder o no a este beneficio, pero además de eso, porque tienen que ver las políticas públicas, ¿cierto? Y los dineros que se tienen que
Para ver los para presupuestos, para ver los presupuestos. Muy importante entonces usted que esté informado y saque esta credencial si la necesita. Vamos a ir a una cápsula resumen, porque ya estamos aquí en Conciencia Previsional, ya nos come la máquina el tiempo, así que resumen de esta cápsula aquí en Conciencia Previsional. Hola, en la cápsula de hoy hablaremos sobre la situación previsional de las personas con discapacidad. De acuerdo a las cifras del segundo Estudio Nacional de Discapacidad efectuada el año 2015, el 20% de la población adulta en Chile tiene alguna discapacidad, cifra que equivale a alrededor de 2.600.000 personas, de las cuales el 50% pertenece a los quintiles más vulnerables. El Estado realiza un aporte desde el Pilar Solidario y a través de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez para las personas con discapacidad que pertenezcan al 60% más vulnerable y tener entre 18 y 65 años. Este es un beneficio económico mensual que se entrega a las personas que no tienen derecho en ningún régimen previsional, que han sido declaradas como no aptas para llevar a cabo un trabajo, ya sea por alguna dificultad física o intelectual. Pueden postular aquellas personas que acrediten ante el CONPIN algún grado de invalidez. Además, existe la Ley de Inclusión Laboral para mejorar la empleabilidad de las personas en situación de discapacidad. Esta ley establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional en organismos de Estado y empresas privadas que tengan 100 o más personas trabajadoras o funcionarias. Según el informe de Fundación Con Trabajo, hasta el junio de 2020, solo un 32% de las empresas había cumplido la normativa de contratación de personal con discapacidad. Por lo que, si eres una persona con discapacidad, existe una amplia gama de oportunidades para poder ingresar al mundo laboral. Recuerda que para esto debes estar inscrito o inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad. Además de este, existen muchos otros beneficios que puedes obtener con tu credencial de discapacidad. Infórmate más en www.cenadis.gov.cl. Hoy son muchas las personas con capacidades diferentes que reciben este beneficio por parte del Estado. Te recomendamos que te informes y asesores adecuadamente de este y otros beneficios. Escuchamos en la cápsula, ¿no es cierto?, un resumen de lo que estamos haciendo hoy día en Conciencia Previsional, que es justamente la situación previsional de personas con discapacidad. Y escuchábamos la ley, ¿no es cierto?, de inclusión laboral, Patricia. Expliquémoslo un poquito más, que es bien importante. Sí, mira, las empresas que tienen más de 100 personas, ya, donde hay más de 100 personas contratadas, el 1% de esas empresas está reservado para las personas con discapacidad. Ahora, ¿cómo puedo yo como persona con discapacidad demostrar, o la empresa puede demostrar que la persona tiene la discapacidad? Tiene que tener la credencial. Entonces, vuelta a lo mismo, es importante tener esta credencial, ¿ya? Y una vez que se tiene la empresa, entonces lo acredita. Ahora, no hay ningún beneficio para la empresa, el beneficio, digamos, beneficio monetario o alguna cosa, ¿cierto? No hay un incentivo no hay, pero sí es el incentivo de que el ambiente laboral y todo dentro de la empresa mejora y cambia mucho cuando hay una persona con discapacidad. O sea, podríamos decir al revés. Hay muchos beneficios para la empresa que contrata este 1%, que veíamos que solamente el 32% de las empresas en el 2020 lo habían cumplido en esta nueva ley de inclusión laboral. Entonces, trae muchísimos más beneficios que vale mucho más que la parte monetaria. Exactamente. Eso es. ¿Sí o no? Sí, sí, porque la verdad, yo creo que quizás lo más importante de este programa, además de que usted se informe que tiene muchísimos beneficios al sacar su credencial, que tiene que ir al CONPIN, que tiene una serie de requisitos, ¿no es cierto? Lo importante es que todos nos motivemos a que quizás tenemos a alguien discapacitado más cerca de lo que creemos, que a lo mejor lo tratamos distinto o que no fuimos buenas personas. Yo creo que es bien importante primero tomar conciencia que la discapacidad parte por uno mismo también. Entonces, hay que aceptar y también trabajar con personas que tienen muchísimas capacidades diferentes. Y yo creo que eso va a la clave, ¿no es cierto?, en todo esto. Todos tenemos que tener claro que vamos a envejecer, vamos envejeciendo, y a medida que vamos envejeciendo también vamos adquiriendo ciertas discapacidades, ya sean auditivas, visuales, muchas veces alguna enfermedad, alguna patología que nos puede ocurrir. Por lo tanto, todos podemos tener esto, y es importante entonces tener conciencia también de que el entorno y el Chile que estamos formando tiene que estar hecho en base a eso. La población está envejeciendo, por lo tanto las políticas tienen que estar apuntando hacia esto, ¿ya? Y bueno, y saber que entonces no solamente tienen el beneficio del empleo, ¿cierto?, sino que hay muchos más beneficios. Hay subsidios, hay beneficios, ¿cierto?, que son de repente de empresas privadas o que yo necesito postular o pueden
algún familiar de las personas que viven con una persona con discapacidad pueden beneficiarse también, porque hay fondos, hay dineros, hay partes donde uno puede postular, ¿cierto?, para crear empresas, para hacer otras cosas, y entonces es necesaria esta credencial. Tomar súper conciencia de que es necesario, y también lo otro que es importante es estar inscrito en el registro social de hogares. ¿Ya? Porque cuando yo tengo... Eso también te iba a preguntar ahora, que era bien importante porque también me imagino que hay beneficios que llegan, tú también teniendo tu credencial, pero además estar inscrito en el registro social de hogares. Lo que pasa es que yo tengo mayor puntaje en el registro social de hogares cuando yo tengo una persona con discapacidad dentro de mi entorno familiar. Ya, entonces, obviamente, como me da mayor puntaje, puedo obtener un subsidio, puedo obtener algún crédito, o puedo obtener a lo mejor algún otro beneficio que pueda haber, que de repente surgen, ¿cierto?, concursos o de distintas cosas, y que yo voy a obtener entonces este beneficio y que me da mayor puntaje, y también puedo tener bonos o otras cosas, porque cuando yo tengo una discapacidad, también mi familia significa que tiene un mayor gasto. Un mayor gasto, una mayor preocupación, ¿cierto? No es fácil enfrentar una serie de cosas que pasan en el tema económico y social. Así que ojalá nosotros aliviemos esa parte, en la parte social, tratar de ser más inclusivos, pero no solamente de palabras, sino que de acción. Yo creo que eso es muy, muy importante. Yo creo que quedó bien claro, importante, lo fundamental. Sacar el carnet de discapacidad, porque ahí le abre una puerta a unos beneficios impactantes del Estado, ¿cierto? Bueno, vamos cerrando, Patricia, se nos acaba el tiempo, como siempre. Conciencia previsional, muchísimas gracias, Patricia Águila, con tu conocimiento, la explicación y la paciencia para que todos entendamos. Son temas que parecen más complejos de los que realmente son. Lo invitamos a que revise nuestra página web www.concienciaprevisional.cl, y cualquier duda que haya quedado, si usted quizás no pudo ver el programa o quiere mostrárselo a alguien, estamos en también todas las redes sociales, y por supuesto si quiere hacer alguna pregunta en nuestro correo contacto@concienciaprevisional.cl. Lo estaremos esperando como cada semana, así que nos vemos, si Dios quiere, ya el próximo capítulo de Conciencia Previsional. Puedes cotizar como trabajador independiente o como afiliado voluntario. Vamos a lograr obtener salud, seguro de invalidez y sobrevivencia y ahorro previsional. A modo de compensación, entonces, el Estado ha creado ciertos beneficios, como el bono por hijo. Esto cubre a los hijos hasta los 24 años estudiantes. Para todos los beneficios del Pilar Solidario, infórmese de los requisitos. TIP Asesores presentó Conciencia Previsional. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl